Dios te colme de favores. Quien quiera que seas vos que vas a escuchar este nuevo mensaje de Jesucristo, una hermosa palabra de esperanza, de bendición, de fe, para todos aquellos que deseen abrir su corazón y escuchar algo que quizás te va a servir en este tiempo un poco difícil que nos ha tocado vivir. Así que sin más preámbulos, yo quiero que vos vayas a Primera de Samuel, capítulo 21. Y el versículo 10 dice así, Primera de Samuel, capítulo 21, 10 dice, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl, y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10.000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor. Quiero recalcar que dice que tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Así que acá estamos hablando del gran David. Aquel que tenía el corazón conforme al de Dios estaba pasando un mal momento, podríamos decir emocional. Él estaba huyendo, tenía temor y cambió hasta su comportamiento hasta el punto de hacerse el loco y babearse en su barba. Y siguió huyendo inclusive a la cueva de Adulam. Así que David estaba atravesando una situación muy difícil. Una situación que en muchas oportunidades es muy parecida a la que podemos estar atravesando cualquiera de nosotros. ¿Sabes que el Salmo 55, 6 dice, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos. Esto también lo escribió David en el Salmo 55, versículos 6 y 7. ¿Cuántos de nosotros estamos atravesando situaciones difíciles y lo que queremos hacer, si tuviéramos alas, es volar a un lugar que estemos mucho más tranquilos? Así que queremos huir de las situaciones que atravesamos. Pero la situación de David era un poquito más compleja, porque aquí sí era cuestión de vida o de muerte. Momentos en donde Dios muchas veces pasa a un segundo plano. Es la que experimentaba David en ese momento. ¿Por qué digo esto? Por la urgencia de una respuesta. Él quería una solución ya, quería una salida ya. Y muchas veces nosotros también en algún área como en la salud necesitamos una solución, en nuestra economía necesitamos una salida, tenemos problemas familiares y queremos resolverlos instantáneamente. Por eso quiero recalcar que David primero huyó de Saúl. Luego cayó en manos de otros enemigos, el rey de Gat, y tuvo gran temor, hasta hacerse el loco porque lo iban a matar. Y en el versículo 1 del capítulo 22 dice que siguió huyendo porque estaba solo y se sentía solo. ¿Cómo te sentís vos en este momento? Rodeado de gente, pero quizás te sentís solo o sola, intranquilo, no tenés paz, muchas veces angustiado o desesperado. Muchas veces nos sentimos de esa forma, ¿verdad? Sin paz, angustiados, preocupados, y por eso venimos a los pies de Cristo una y otra vez a buscar respuesta. Y está bárbaro. Ahora, viendo esta escena de David, que estaba en un estado, podríamos decir, calamitoso, en un lugar que estaba desesperado, él, podríamos decir, ahora te vas a dar cuenta de lo que te voy a decir, pero él tomó una hoja y tomó un lápiz y comenzó a escribir. Ahora, yo te haría una pregunta en este momento y me gustaría que vos la contestes en tu interior. ¿Qué escribirías vos en esa situación? En la situación que estaba pasando David. Muchos han escrito quizás lamentaciones, muchos han escrito quejas, quizás muchos han escrito una nota para dejar todo e irse, pero no hizo nada de eso David. No fue una nota de despedida, ni fue un lamento, ni fue una queja. Lo que escribió, si vos te fijás en el versículo 13 del capítulo 21, hay un asterisco, dice Salmo 34. Y me gustaría que vayas al Salmo 34, porque eso fue lo que escribió David. En ese momento de calamidad, él escribió, bendeciré
a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Así que el Salmo 34 fue exactamente lo que escribió David en medio de esta situación tan extrema y tan desastrosa. Algo de no entender, porque en muchas situaciones nosotros no escribiríamos estas cosas. Escribiríamos alguna queja, quizás algún por qué Dios me está pasando esto. Pero él bendijo a Dios por todo lo que le estaba sucediendo. Así que David nos enseña que en medio del dolor y la aflicción es necesario alabar, es necesario bendecir su nombre. Así que no depende de mi estado de ánimo si debo alabar a Dios o no debo de alabarlo. Algunos dirán, la verdad que estoy tan metido en mis problemas que no tengo ganas de cantar y no tengo ganas de alabar. Y sabe que es muy válido eso y tenés razón. Y más en este tiempo tan difícil que nos tocó vivir con mucho duelo, luto, tristeza. Pero también hay gente que está pasando situaciones al margen de esto, que están tristes. Así que David nos está enseñando otro punto de vista, que debemos entender y conocer la importancia de la alabanza. Y la alabanza nace en mi voluntad. Yo decido alabar a Dios o no alabarlo. Decido buscar a Dios o no buscarlo. Con problemas o sin problemas. Eso pasa pura y exclusivamente por mí. Así que la alabanza es una actitud que refleja la determinación de gozarme pese a la situación que vivimos. Así que la alabanza podríamos decir que es un termómetro espiritual, donde vos te medís. Y a mí me gustaría que vos te hagas una pregunta a vos mismo y dirías, ¿cómo está mi termómetro espiritual? ¿Estoy alabando a Dios seguido? ¿O simplemente son quejabanzas en vez de alabanzas? Así que Cristo en la cruz nos dio la victoria. Y mi actitud determina si aceptamos la victoria de Cristo en nuestras vidas o cargamos con el fracaso del pecado. Y eso simplemente se ve en la actitud de cómo alabamos a Dios. Sabes que el diablo está empecinado en derrotarte y si lo logra, mejor para él. Porque si él te logra, vas a callar tu boca y no vas a alabar. Seguramente tu boca va a estar cerrada. Así que nuestra tarea es levantar nuestra voz cada mañana y bendecir el nombre de Cristo, pese a la situación que estoy viviendo. Con pandemia, sin pandemia, con trabajo, sin trabajo, con salud o sin salud. Porque la verdad que esto va a depender de mi voluntad, no de mi estado. Con problemas, con necesidad o con alguna enfermedad. Así que yo quiero leer de vuelta el Salmo 34. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. El versículo 4 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todas mis angustias. Así que cuando estamos en nuestras emociones y estamos turbados por los problemas que enfrentamos, empezamos a vivir una vida con temor. Y saben que ahí habíamos recalcado que David estaba en gran temor. Y sabes que el temor del hombre pondrá lazos. Eso lo dice Salomón en el Proverbio 29, versículo 25. El temor del hombre pondrá lazos. El temor hace que dudes del poder de Dios. En cambio, la alabanza nos hace vulnerables a su presencia, a Dios. Afecta directamente a mi espíritu y a mis emociones y me hace sensible al espíritu. Muchas veces pensamos que solo hay que alabar a Dios cuando estamos bien, pero eso es un gran error que comúnmente nosotros cometemos. Tenemos que dar gracias en todo, en lo bueno y en lo malo. La palabra dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Dónde habita? ¿En la queja? No, claro que no. ¿Habita solo cuando estoy bien? Obviamente que no. La alabanza trae gozo, paz, poder. Inclusive hay sanidad, hay milagros y hay liberación. Pero no hace falta hacerlo en una iglesia. De hecho, Dios nos ha mostrado de que si las iglesias están cerradas,
¿Qué pasaría con su alabanza o con nuestra alabanza hacia Él? Pero ¿sabés qué? Yo quiero que vos marques ahí el Salmo 34, pero te vayas a Hechos, el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25, porque allí nos relata la historia de Pablo y de Silas. Y dice que ellos estaban en la cárcel. Hechos 16, 25 dice, pero a medianoche, cuando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, los presos los oían. A Pablo y a Silas le habían metido preso porque habían predicado el Evangelio y los habían azotado mucho, los habían lastimado mucho y lo pusieron en la cárcel de más adentro con cepos en sus pies y en sus manos, simplemente por predicar el Evangelio. Así que Pablo y Silas estaban allí metidos en la cárcel de más adentro, pero sentían gratitud y no le importaba dónde se encontraban en ese momento y no estaban en una sinagoga ni una iglesia. Así que donde estaban, porque se sentían felices y gozosos, comenzaron a alabar a Dios. Ahora, si vos te sentís encarcelado, fíjate en ellos dos porque ellos literalmente estaban en el calabozo de más adentro. La alabanza es aquello que es una gratitud que sale de lo más profundo del corazón por lo que Dios ha hecho en tu vida, porque Dios ya ha hecho cosas en tu vida. Es entonces que las circunstancias no interfieren en esa relación, sino que eso sale directamente desde nuestro corazón hacia el trono de Dios. Pero quiero resaltar de vuelta el versículo que Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Tu alabanza se escucha? ¿La gente que te rodea escucha cuando vos estás alabando o solamente cantás cuando estás en la iglesia? Porque si es así, tenemos que entender que hay un pequeño problema. Cuando alabás, salís de los límites naturales y entrás en un mundo lleno de bendición, en un mundo espiritual en donde se abren las puertas y allí podemos entrar directamente a la presencia de Jesucristo. Eso fue lo que sucedió. Se rompieron los límites naturales en esa celda y la alabanza traspasó lo físico y sucedió un hecho sobrenatural. Vino un temblor y fueron libres. Literalmente dice la palabra de Dios que las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Así que creo que es un momento en que, aunque la iglesia, vamos a decir relativamente, puedes decir que estemos cerrados, pero en realidad vos tenés que alabar a Dios en tu casa, tenés que alabar en la calle, tenés que alabar en tu trabajo, porque eso va a hacer que abra puertas en tu vida y si estás triste seguramente va a traer regocijo en ti. Cuando alabamos en espíritu y en verdad, entramos en un territorio enemigo y reprendemos las fuerzas del diablo que nos ata y que ata a la persona. Si te sentís atado o encarcelado, tenés que cantar a Dios. ¿Sabés que en 1 Samuel 16, 14, cuando Saúl estaba agobiado por espíritus malos, dice que venía David y tocaba el arpa y Saúl era libre? Así que podemos decir que la alabanza te libera. La alabanza y la adoración es el producto del trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero si te falta alabar a Dios porque la iglesia está cerrada, hay un problema. Aparte a Pablo y a Silas, ellos querían agradar a Dios y ellos deseaban que los demás también conocieran a ese Dios que transformaba sus vidas. La verdadera alabanza es un medio poderoso para comunicar a los demás. La alabanza se extiende a otros y estimula a los oyentes, en este caso a los presos y al carcelero que estaba allí, que todos se fueron y se bautizaron y reconocieron a Jesucristo. Así que debemos alabar a Dios con cánticos, pero también debemos alabar a Dios con nuestras manos, palmeando, batiéndolas, alzándolas. Podemos alabar a Dios con lo que sea. Yo te dejo este mensaje para que vos puedas recapacitar de que no hace falta una iglesia o estar bien de ánimo para alabar a Dios. Tenemos que alabar a Dios en todo lugar y en todo momento. Así que es una muy buena oportunidad para que cuando termines de escuchar este mensaje, vos puedas poner una alabanza, puedas levantar tus manos y puedas alabar al Dios que te dio la vida y que nos está dando la salvación y nos está conteniendo en este momento difícil. Así que seguí orando, seguí buscando el rostro de Dios
Y en este momento te estoy insistiendo quizás para que vos puedas aumentar tu alabanza y tu adoración a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios te bendiga mucho.